La tarde estaba cálida y acogedora, el cielo pintado con tonos de naranja y rosa mientras el sol comenzaba su descenso detrás de las colinas ondulantes que enmarcaban la pintoresca finca de mi tía y tío. Era una reunión familiar que se había convertido en una tradición apreciada, una oportunidad para que los parientes se reunieran, rieran, compartieran historias y disfrutaran de una deliciosa barbacoa. El aroma de carnes y verduras a la parrilla se filtraba en el aire mientras el tintineo de copas y charlas alegres llenaba cada rincón del extenso patio trasero. Los niños jugaban al tigre en el césped bien cuidado, mientras los adultos se sentaban en cómodos muebles de patio, rememorando tiempos pasados. Saludé a mis primos, tías y tíos con abrazos y sonrisas, realmente feliz de ver caras familiares después de un largo año de aislamiento e incertidumbre. En medio del alegre caos, mi tía y tío actuaron como anfitriones perfectos, sus sonrisas disimulando cualquier tensión subyacente que hubiera estado burbujeando bajo la superficie. Pequeño sabía yo que esta reunión aparentemente inocente sentaría las bases para un enrevesado y engañoso plan que pronto se desentrañaría, poniendo a prueba mi ingenio e intuición de maneras que nunca había imaginado. Unos días después de la reunión familiar, mi prima Lisa me contactó con la solicitud de encontrarnos para tomar un café. Su mensaje tenía una urgencia que despertó mi curiosidad, pero no podía anticipar lo que me esperaba durante esa reunión. Acordamos encontrarnos en una acogedora cafetería, un lugar con iluminación tenue y el tenue aroma de café recién hecho en el aire. Mientras esperaba a que llegara Lisa, no pude evitar preguntarme sobre el propósito de nuestra reunión. ¿Se trataba de algo serio o solo era una oportunidad para ponerse al día? Finalmente Lisa llegó, su comportamiento inusualmente serio, y pude decir que algo pesaba fuertemente en su mente. Me saludó con un abrazo fuerte y al instalarnos en un rincón del local, su expresión se volvió más sombría. Comenzó haciendo pequeña charla, discutiendo las últimas noticias familiares y nuestros recuerdos de la infancia compartidos. Parecía que estaba tratando de introducirse en una conversación difícil, y la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Finalmente tomó una respiración profunda y me miró directamente a los ojos. He estado pasando por momentos realmente difíciles últimamente, comenzó con la voz temblorosa. Y no sé a quién más recurrir, pero necesito tu ayuda. Me incliné preocupado y ansioso por ofrecer apoyo. ¿Qué está pasando, Lisa? Siempre puedes contar con la familia. Con un suspiro, Lisa comenzó a relatar una historia de desesperación financiera. Habló de deudas crecientes, facturas impagadas y el miedo de perder su hogar. Su voz se quebró al explicar que no era la única enfrentando estas dificultades, varios otros miembros de la familia también estaban en apuros. Entonces vino la impactante solicitud que sentaría las bases para el engaño por venir. Lisa me preguntó si podía prestarles $230,000. Me aseguró que era una solución temporal, que estaban a punto de asegurar un trato lucrativo y que me pagarían la totalidad en un año. El peso de su solicitud colgaba densamente en el aire. Me sorprendió la cantidad asombrosa y la súbita petición. Era una suma difícil de desprenderse, pero mi compasión por la familia me llevó a considerarlo. A medida que continuaba nuestra conversación, no podía quitarme la sensación molesta de que algo no estaba del todo bien. Los detalles parecían ensayados y la urgencia se sentía forzada. A pesar de mi disposición para ayudar, no podía dejar de sentir que había más en esta situación de lo que se veía a simple vista. Poco sabía que mis instintos pronto me llevarían por un camino de descubrimiento, engaño y, en última instancia, una confrontación que cambiaría para siempre mis relaciones familiares. Mientras estaba sentado frente a mi prima Lisa en ese acogedor rincón de la cafetería, el peso de su solicitud pesaba fuertemente en mi mente. Acababa de revelar su situación financiera desesperada y ahora estaba haciendo una propuesta asombrosa: prestarle a ella y a otros miembros de la familia un total de $230,000. Lisa continuó pintando un sombrío panorama de sus penurias financieras, enfatizando la urgencia de su situación.
Mencionó deudas crecientes, el riesgo de ejecución hipotecaria de su casa y las difíciles circunstancias en las que se encontraba su familia. Sus palabras estaban llenas de desesperación y sus ojos suplicaban por mi ayuda. Sé que es mucho dinero, dijo con la voz temblorosa. Pero estamos al borde de un avance. Tenemos la oportunidad de asegurar un trato lucrativo y, con tu ayuda, podemos cambiar las cosas. Solo necesitamos un impulso financiero temporal, y prometemos devolverte el dinero en un año, con intereses. No pude evitar sentirme dividido. Por un lado, eran miembros de mi familia y quería ayudarlos en su momento de necesidad. Su angustia era palpable y la idea de que perdieran sus hogares o enfrentaran la ruina financiera era angustiante. Por otro lado, la cantidad que pedían era sustancial y tenía que considerar el impacto que tendría en mi propia estabilidad financiera. Era una suma significativa que había trabajado arduamente para acumular a lo largo de los años, y necesitaba asegurarme de no ponerme en una posición precaria. Entonces vino la impactante solicitud que sentaría las bases para el engaño por venir. Lisa me pidió si podía prestarles $230,000. Me aseguró que era una solución temporal, que estaban a punto de cerrar un trato lucrativo y que me devolverían la totalidad dentro de un año. El peso de su solicitud colgaba densamente en el aire. Me sorprendió la cantidad asombrosa y la súbita petición. Era una suma difícil de desprenderse, pero mi compasión por la familia me llevó a considerarlo. A medida que continuaba nuestra conversación, no podía quitarme la sensación molesta de que algo no estaba del todo bien. Los detalles parecían ensayados, y la urgencia se sentía forzada. A pesar de mi disposición para ayudar, no podía evitar sentir que había más en esta situación de lo que se veía a simple vista. Poco sabía que mis instintos pronto me llevarían por un camino de descubrimiento, engaño y, en última instancia, una confrontación que cambiaría para siempre mis relaciones familiares. Mientras estaba sentado frente a mi prima Lisa en ese acogedor rincón de la cafetería, el peso de su solicitud pesaba fuertemente en mi mente. Acababa de revelar su situación financiera desesperada y ahora estaba haciendo una propuesta asombrosa: prestarle a ella y a otros miembros de la familia un total de $230,000. Lisa continuó pintando un sombrío panorama de sus penurias financieras, enfatizando la urgencia de su situación. Mencionó deudas crecientes, el riesgo de ejecución hipotecaria de su casa y las difíciles circunstancias en las que se encontraba su familia. Sus palabras estaban llenas de desesperación, y sus ojos suplicaban por mi ayuda. Sé que es mucho dinero, dijo con la voz temblorosa. Pero estamos al borde de un avance. Tenemos la oportunidad de asegurar un trato lucrativo y, con tu ayuda, podemos cambiar las cosas. Solo necesitamos un impulso financiero temporal, y prometemos devolverte el dinero en un año, con intereses. No pude evitar sentirme dividido. Por un lado, eran miembros de mi familia y quería ayudarlos en su momento de necesidad. Su angustia era palpable y la idea de que perdieran sus hogares o enfrentaran la ruina financiera era angustiante. Por otro lado, la cantidad que pedían era sustancial, y tenía que considerar el impacto que tendría en mi propia estabilidad financiera. Era una suma significativa que había trabajado arduamente para acumular a lo largo de los años, y necesitaba asegurarme de no ponerme en una posición precaria. Mientras contemplaba su propuesta, pedí más detalles sobre su situación financiera y los pormenores del trato en el que creían que los rescataría. Lisa proporcionó lo que parecían explicaciones plausibles, tejiendo una narrativa convincente de oportunidad y éxito inminente. Sin embargo, a pesar de su apasionado ruego y la aparente urgencia de su situación, algo me molestaba. Era la sensación de que esta solicitud estaba demasiado pulcramente empaquetada, demasiado orquestada. No podía quitarme la impresión de que había motivos subyacentes y secretos que no se habían revelado. Antes de tomar cualquier decisión, decidí indagar más. Solicité más tiempo para considerar la propuesta, prometiendo discutirla con mi asesor financiero y evaluar los posibles riesgos y beneficios. Lisa estuvo de acuerdo, aunque con un dejo de decepción.
Al abandonar la cafetería ese día, no pude evitar sentir que me embarcaba en un viaje hacia lo desconocido. Las piezas del rompecabezas de este drama familiar se estaban encajando lentamente, pero aún tenía que descubrir la magnitud completa del engaño que se avecinaba. En los días siguientes a mi reunión con Lisa, no pude quitarme la persistente duda que se había arraigado en mi mente. Su solicitud de un préstamo sustancial de $230,000 para ella y otros miembros de la familia fue impactante y desconcertante. Estaba claro que algo no cuadraba, y necesitaba adentrarme más en la situación. Comencé investigando las dificultades financieras que Lisa había descrito. Había mencionado facturas impagas, ejecución hipotecaria inminente y deudas crecientes. Sin embargo, mis primeras investigaciones en registros públicos y bases de datos financieras no arrojaron evidencia de estas dificultades. Era como si los problemas financieros que había detallado simplemente no existieran. La discrepancia entre su narrativa y la realidad que estaba descubriendo solo intensificó mi malestar. Si su situación era realmente tan grave como afirmaban, debería haber algún rastro documental o evidencia que lo respaldara. En cambio, me encontré confrontado con la creciente sospecha de que estaba siendo manipulado. A medida que seguía reflexionando sobre la situación, no podía evitar recordar reuniones familiares pasadas donde las discusiones sobre asuntos financieros habían estado conspicuamente ausentes. Me parecía extraño que mis parientes nunca hubieran mencionado sus problemas financieros antes de esta repentina crisis, dada la cercanía que compartíamos. Decidí comunicarme con amigos y conocidos de confianza que tenían experiencia en finanzas e inversiones. Me ayudaron a escrutar la propuesta que Lisa había presentado, examinando los detalles y riesgos involucrados. Se hizo evidente que la propuesta carecía de transparencia y llevaba un nivel sustancial de riesgo, mucho mayor de lo que yo había percibido inicialmente. Cuanto más investigaba, más claro se volvía que esta solicitud de ayuda financiera no era lo que parecía. No podía ignorar mis instintos por más tiempo. Me estaban pidiendo que me deshiciera de una suma significativa de dinero bajo falsas pretensiones. Armado con mis nuevas dudas y sospechas, me preparé para una conversación desafiante. Me di cuenta de que necesitaba enfrentar a Lisa y a los otros miembros de la familia involucrados, no solo para proteger mis propios intereses, sino para descubrir la verdad detrás de esta elaborada artimaña. Poco sabía que esta confrontación sería el punto de inflexión en un complejo drama familiar que pondría a prueba mi determinación y mi capacidad para descubrir el engaño. El día había llegado para enfrentar a Lisa y a los demás miembros de la familia enredados en esta red de engaño. Armado con las dudas y sospechas que habían crecido constantemente en los últimos días, organicé una reunión en mi hogar. Fue una reunión tensa e incómoda, una que pondría a prueba los lazos de nuestra familia. Mientras se acomodaban en mi sala de estar, no pude evitar notar las miradas aprensivas intercambiadas entre ellos. Lisa, que había sido la portavoz durante nuestra reunión inicial, ahora parecía haber perdido parte de su confianza. Decidí empezar abordando calmadamente las inconsistencias en sus historias. He estado investigando y consultando con expertos financieros, comencé eligiendo mis palabras cuidadosamente. Y tengo que admitir que he encontrado algunas cosas que no cuadran del todo. Sus rostros palidecieron ligeramente y una energía nerviosa llenó la habitación. Continué: Lisa, mencionaste que tu familia estaba al borde de asegurar un trato lucrativo que les ayudaría a pagar el préstamo. ¿Puedes proporcionar más detalles sobre esta oportunidad? Lisa titubeó, intercambiando miradas con los demás antes de ofrecer una explicación vaga que no proporcionaba información concreta sobre el supuesto trato. Estaba volviéndose cada vez más claro que su historia se estaba desmoronando. Dirigí mi atención a los otros que se habían unido a Lisa en su solicitud de ayuda financiera. Uno por uno les pregunté sobre sus situaciones financieras, profundizando en las discrepancias que había descubierto. Para mi sorpresa, ninguno de ellos pudo proporcionar pruebas convincentes de las circunstancias desesperadas que habían descrito. Un pariente afirmaba estar ahogado en deudas, pero no podía proporcionar documentación que lo respaldara.
Otro decía estar en riesgo de perder su hogar, pero no había avisos de ejecución hipotecaria ni acciones legales en su contra. Era un patrón de engaño cuidadosamente construido pero que se desmoronaba bajo escrutinio. Mientras presentaba las pruebas que había reunido, sus expresiones pasaron de nerviosismo a resignación. Finalmente confesaron que habían conspirado para engañarme, creyendo que era un blanco fácil debido a mi compasión por la familia. Su plan había sido asegurar una gran suma de dinero con la promesa de un rápido reembolso, solo para desaparecer una vez que obtuvieran lo que querían. No pude evitar sentir una mezcla de enojo, decepción y traición. Estas eran personas en las que había confiado, y no solo me habían mentido, sino que habían intentado manipularme para su propio beneficio. La habitación estaba llena de un pesado silencio mientras admitían sus malas acciones. Las lágrimas brotaban de sus ojos y suplicaban perdón. Era un momento de rendición de cuentas, uno que cambiaría para siempre la dinámica de nuestras relaciones familiares. La verdad se había revelado, pero el viaje estaba lejos de terminar. El perdón era un camino difícil de navegar, y las secuelas de su engaño pondrían a prueba la resistencia de nuestros lazos familiares. Con la verdad sobre el engaño ahora expuesta, mis familiares habían confesado sus malas acciones. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras admitían su intento de manipularme para obtener ganancias financieras. Era un momento pesado, lleno de una mezcla de enojo, traición y decepción. Pero a medida que el impacto inicial comenzó a calmarse, supe que nuestra familia necesitaba abordar los problemas más profundos que habían llevado a esta situación. Para hacerlo, decidí examinar más de cerca las pruebas que había recopilado durante mi investigación, con la esperanza de que nos ayudara a comprender la magnitud del engaño y sus motivos subyacentes. Había contactado discretamente a otros miembros de la familia individualmente, buscando entender sus situaciones financieras fuera de la crisis fabricada. Los resultados fueron sorprendentes y preocupantes. Uno por uno confirmaron que las dificultades financieras descritas por Lisa y los demás estaban exageradas o eran completamente falsas. De hecho, algunos de ellos se encontraban en una posición financiera cómoda, lejos de las difíciles circunstancias que afirmaban. Se hizo evidente que el engaño no fue una decisión impulsiva, fue meticulosamente planeado y ejecutado por un grupo dentro de la familia. También consulté con expertos financieros y abogados que examinaron la propuesta presentada por Lisa y los demás. Su análisis confirmó mis sospechas. La propuesta estaba llena de riesgos y carecía de transparencia, generando más dudas sobre la legitimidad de sus intenciones. Al presentar estas pruebas a los familiares que habían participado en el engaño, sus rostros palidecieron al darse cuenta de que su plan cuidadosamente construido había sido completamente desmantelado. Ahora se enfrentaban a la verdad innegable, que sus acciones no solo habían dañado sus relaciones conmigo, sino que habían arrojado una sombra de duda y desconfianza sobre toda la familia. La reunión que siguió estuvo marcada por un profundo sentido de reflexión y remordimiento. Aunque inicialmente se acercaron a mí con la intención de engañar, su eventual confesión y disposición para enfrentar sus acciones fueron los primeros pasos hacia la redención. Las lágrimas que habían fluido en los primeros capítulos de esta historia ahora representaban un arrepentimiento genuino y el reconocimiento de la gravedad de sus actos. Como familia, comenzamos el difícil proceso de curación y reconciliación. La confianza estaba rota, pero no era irreparable. Los eventos que habían ocurrido servirían como un recordatorio claro de la importancia de la honestidad, la transparencia y el valor de la confianza dentro de una familia. El camino hacia el perdón y la reconstrucción de nuestras relaciones fue desafiante, pero era un camino que emprendimos juntos, decididos a emerger más fuertes y más sabios. Comencé la discusión reconociendo la profundidad de nuestras relaciones como miembros de la familia y la importancia de la honestidad y la confianza dentro de nuestro clan. Narré las pruebas que había recopilado, señalando las inconsistencias en sus historias y los riesgos asociados con la propuesta que habían presentado. La habitación quedó en silencio mientras detallaba las discrepancias y cuestionaba las motivaciones detrás de sus acciones.
Lisa, antes la portavoz del grupo, luchaba por encontrar palabras. Intercambiaba miradas preocupadas con los demás, que también estaban igualmente inseguros de cómo responder. Mientras esperaba sus explicaciones, la tensión en la habitación seguía aumentando. El peso de su engaño era evidente en sus expresiones abatidas y su nervioso lenguaje corporal. Finalmente Lisa habló, su voz llena de remordimiento. No queríamos que llegara tan lejos, balbuceó con lágrimas llenando sus ojos. Estábamos desesperados y pensamos que podríamos arreglar todo una vez que tuviéramos el dinero. Uno por uno, los demás miembros de la familia admitieron su participación en el complot y expresaron su pesar por sus acciones. Confesaron que creían que yo sería un blanco fácil debido a mi compasión por la familia, y subestimaron mi capacidad para ver a través de su plan. La atmósfera en la habitación pasó de la ira y la acusación a una de tristeza y reflexión. Fue un momento difícil para todos nosotros, reconociendo el daño que se había hecho a nuestras relaciones y la confianza que se había quebrantado. Escuché sus disculpas y explicaciones, reconociendo la sinceridad en sus voces. Estaba claro que lamentaban sus acciones y el dolor que habían causado. Aunque el perdón no vendría fácilmente, sabía que esta confrontación era el primer paso hacia la curación y la reconstrucción de los lazos de nuestra familia. A medida que la reunión llegaba a su fin, hicimos un compromiso tentativo de trabajar juntos en las secuelas del engaño. El camino hacia el perdón sería desafiante, pero estábamos dispuestos a recorrerlo como familia, decididos a aprender de nuestros errores y salir de esta experiencia más fuertes y más unidos. En el rastro de la confrontación, nuestra familia quedó en un estado de agitación emocional. La verdad sobre el engaño había salido a la luz, y el peso de la traición se sentía fuerte en el aire. Pero en medio del dolor y la decepción, comenzó a surgir un destello de esperanza a medida que mis familiares se enfrentaban a la gravedad de sus acciones. A medida que los días se convertían en semanas, la familia comenzó a abordar más abiertamente las secuelas del engaño. Las lágrimas que inicialmente habían fluido en respuesta a su confesión fueron reemplazadas por un sincero sentido de remordimiento y un deseo genuino de enmendar. Conversaciones individuales siguieron a la confrontación grupal. Cada miembro de la familia involucrado en el engaño tomó el tiempo para sentarse conmigo y ofrecer disculpas sinceras. Su pesar era evidente mientras reconocían la confianza que se había roto y el impacto emocional que sus acciones habían tenido en toda la familia. Lisa, quien había estado en el centro del complot, estaba particularmente devastada por su papel. Admitió que sus intenciones iniciales habían sido impulsadas por la desesperación, pero permitió que el engaño se saliera de control. Entre lágrimas expresó un profundo arrepentimiento y una disposición a hacer lo que fuera necesario para reconstruir nuestra relación. Los demás miembros de la familia involucrados expresaron sentimientos similares, reconociendo sus acciones equivocadas y el dolor que habían causado. Buscaron el perdón y se comprometieron a enmendar de cualquier manera posible. En cuanto a mí, el perdón no se daba por sentado, y la reconstrucción de la confianza llevaría tiempo. Sin embargo, reconocí la sinceridad de sus disculpas y el remordimiento genuino que sentían. Estaba claro que habían aprendido una valiosa lección sobre las consecuencias del engaño y la importancia de los lazos familiares. Mientras navegábamos por el difícil camino del perdón y la reconciliación, nuestra familia comenzó a dar pasos hacia la curación. La comunicación abierta y honesta se convirtió en una prioridad, y comenzamos a reconstruir la confianza que se había quebrantado. El proceso no estuvo exento de dificultades, y hubo momentos de duda y frustración. Pero estábamos decididos a salir de esta experiencia con un lazo familiar más fuerte y resistente. Las lágrimas derramadas durante este capítulo no fueron solo lágrimas de tristeza, sino también lágrimas de esperanza, mientras trabajábamos juntos para reparar lo que se había roto y avanzar como familia, para siempre cambiados por las lecciones del pasado. Con las disculpas ofrecidas y la verdad revelada, nuestra familia comenzó el largo y arduo proceso de reconstruir la confianza y reparar los lazos que se habían visto afectados por el engaño.
El capítulo 9 marcó el comienzo de una nueva fase en nuestro viaje, donde buscamos avanzar, más fuertes y más sabios como familia. Comunicación abierta y honesta. La comunicación se convirtió en la piedra angular de nuestros esfuerzos para reconstruir la confianza. Establecimos un horario regular de reuniones familiares donde podíamos discutir abiertamente nuestros sentimientos, preocupaciones y esperanzas para el futuro. Estos encuentros nos permitieron abordar dudas y miedos persistentes, al tiempo que reconocíamos el progreso que estábamos logrando. Buscar ayuda profesional. Reconociendo la complejidad de la situación, solicitamos la ayuda de un terapeuta familiar. El terapeuta proporcionó un espacio neutral donde pudimos explorar los problemas subyacentes que llevaron al engaño. A través de la terapia, obtuvimos información sobre la dinámica de nuestras relaciones familiares y aprendimos formas más saludables de resolver conflictos. Establecer límites. Para evitar que una situación similar ocurriera en el futuro, trabajamos juntos para establecer límites y expectativas claras dentro de nuestra familia. Estos límites se extendieron a asuntos financieros, asegurando que seríamos más transparentes y cautelosos al hablar de dinero dentro de la familia. Reconstruir relaciones individuales. Cada miembro de la familia involucrado en el engaño tomó medidas para reconstruir sus relaciones individuales conmigo. Esto incluyó demostrar consistencia en sus acciones, ser confiables y mostrar un remordimiento genuino. Con el tiempo, la confianza comenzó a reaparecer lentamente. Responsabilidad compartida. Asumimos colectivamente la responsabilidad del bienestar de nuestra familia y la fortaleza de nuestras relaciones. En lugar de asignar culpas o quedarnos anclados en el pasado, nos centramos en avanzar juntos, fomentando un ambiente de apoyo mutuo y comprensión. Perdón y sanación. El perdón fue un proceso, no un evento. Mientras perdonaba gradualmente a quienes me habían engañado, las cicatrices del engaño permanecían, sirviendo como un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la fragilidad de la confianza. Sin embargo, el perdón nos permitió a todos encontrar cierre y comenzar de nuevo. Aprendizaje y crecimiento. Aceptamos las lecciones aprendidas de esta experiencia desafiante. Nos enseñó el valor de la honestidad, la transparencia y la comunicación abierta dentro de nuestra familia. Reconocimos que los errores podían ser oportunidades para el crecimiento y el cambio.